Hola, hola. Hoy día vamos a conversar con un cineasta chileno-español que se llama Theo Court y que es el director de una de las mejores películas del año, me atrevería a decir, Blanco en Blanco, una ficción que ha tenido un tremendo recorrido por festivales internacionales y que esperamos se pueda estrenar pronto en Chile después de haber recibido muchos premios. Vamos a esperar entonces que Theo Court se conecte con nosotros para conversar sobre Blanco en Blanco. Una película que fue filmada en Tenerife y en la Patagonia chilena y que ha tenido un recorrido por distintos festivales internacionales. Theo Court, vamos a conversar con este cineasta que vivió en España hasta los 16 años, luego se vino a Chile. Ahí va a entrar Theo. Ahí está la solicitud para... Estamos esperando a Theo Court, cineasta, director de Blanco en Blanco. Hola Theo, ¿cómo estás Hola, tú? Muchas Marisol, gracias ¿cómo por estás? aceptar la invitación. ¿Me escuchas bien? Sí, más o menos, sí. ¿Tú qué tal? ¿Y cómo está tu conexión de internet? ¿Estás en el campo o en Santiago? Estoy en el campo. Ya, pero ahí la conexión es buena. Bueno, va y viene, pero yo creo que sí, que puede funcionar. Ya, por lo menos yo te escucho. Ahí está Vale. entrando alguna gente ya a esta Ujú. conversación que vamos a tener con Theo Court, director de Blanco en Blanco, una película de ficción que ha tenido un largo recorrido por festivales internacionales. Así que tenemos una gran suerte de poder conversar después de varios meses con Theo, porque yo le vengo haciendo seguimiento a Blanco en Blanco antes de que se estrenara en los festivales de cine chilenos, cuando ganó el año pasado el premio a la mejor dirección de la sección Horizonte de el Festival de Cine de Venecia. Teo, eso fue un tremendo mérito por una película chilena, coproducción con España. Cuéntanos cómo fue la experiencia de tener un premio como ese el año pasado. Bueno, fue muy importante, sobre todo para la película, ¿no? Que empezó a girar y a verse más, ¿no? Empezó a tener mucho más difusión, ¿no? Por festivales y más público, ¿no? Por la expectación que genera el premio, evidente. Pero ¿te imaginaste que podrías tener este impacto con una historia que me imagino empezaste a pensar hace bastante tiempo a propósito de fotografías que tú habías visto Sí. de lo que había sido la matanza Selknam, Ujú. con un fotógrafo específico de Julius Popper, que fue un rumano, que fue un cazador de indios básicamente, y que Ujú. a partir de sus fotográficos dio muchas pistas de cómo había sido la vida de esos pueblos originarios y esas fotos que son brutales también y que hay mucho de eso en blanco, de paisajes muy, muy imponentes con figuras de indígenas muertos, matados por ellos. ¿Cómo fue Ujú. esa idea primigenia de empezar a pensar esta historia de cómo influye el paisaje en los individuos, de cómo es la mirada que hay detrás de la cámara? ¿Cuál fue el primer atisbo que te dio la posibilidad de pensar en hacer una película como esta? Bueno, hay varias partes, ¿eh? Primera, bueno, como tú bien dices, están las fotografías de Julius Popper, pero también nace también la historia quizás anterior a eso, a raíz de un cuadro de un amigo mío que quería vender un cuadro, que era un cuadro de Pedro Luna, un pintor chileno bastante conocido, que tuvo un periplo por la Araucanía dibujando y pintando a mapuches, etcétera. Y luego encontré un texto de Enrique Lin también, que se va con él al Punta Arenas, ¿no? A recorrer la Patagonia los dos, y de ahí empezó a gestarse un poco el proyecto, y ahí empecé a investigar a raíz de eso. Y empezaron a salir todas estas imágenes de Julius Popper. Bueno, yo ya sabía un poco la historia, no cabalmente, ¿no? No había profundizado del todo en ella, pero poco a poco empiezo a introducirme en ella y aparecen estas fotografías de Popper,
que me impactan mucho, ¿no? Por sobre todo por esta mirada anónima, ¿no? Me empecé a preguntar quién era ese personaje que estaba detrás de esas imágenes y cómo fueron sacadas, ¿no? Y al investigar y empecé a darme cuenta de que, claro, las cámaras fotográficas de aquella época de placas no te permiten una obturación y una velocidad para captar el instante, ¿no? Como las cámaras de hoy, ¿no? Con lo cual eran representaciones a posteriori de los actos, ¿no? En este caso, estas matanzas, ¿no? Y eso me impactó mucho con el propio símil que hay con el cine, ¿no? Con la mirada también de cómo nosotros de alguna forma nos ausentamos de la realidad a través de las cámaras, nos ausentamos a través del mundo, ¿no? Como unos boyeres, ¿no? Sobre la realidad, ¿no? Y que la empezamos a manipular, la empezamos a llevar, digamos, a un sentido propio, ¿no? Y en el inicio de esta búsqueda, de esta investigación, cuando tú vas a la Universidad de Magallanes, empiezas a investigar más fotografías, ¿ya Sí. estabas con esta idea de cuestionar de alguna manera esa mirada que había detrás de la cámara, a preguntarte quién estaba mirando, por qué, o eso va surgiendo a medida que vas investigando y vas descubriendo nuevas vertientes de esta matanza? ¿Cómo surgió esa mirada, esa visión de la mirada más crítica? Después vamos a Ajá, hablar de la película, pero me interesa cómo de surge eso. de la subjetividad hablas, ¿no? No, eso siempre lo pensé, de algún modo. Siempre quise que la cámara fuera de repente mezclar un poco incluso el punto de vista mío, ¿no? Y el del fotógrafo, ¿no? Que hubiera una ambigüedad realmente quién miraba eso, ¿no? Y que hubiera ambigüedad también en torno, digamos, a cómo las dos imágenes, tanto mi mirada como la mirada del fotógrafo, tienen mucha similitud, ¿no? Como yo también abordo el tema, ¿no? Entonces esa mirada de colocar al espectador como un sujeto crítico y quizás volviéndolo víctima también o culpable de lo que mira, me interesaba mucho en esa subjetividad frente a lo que estaba observando o manipulando este personaje, ¿no? O sea, Pero la sí, complicidad en el caso del protagonista, que está interpretado ujú, por Alfredo Castro, Pedro, un fotógrafo que va a la Patagonia a finales del siglo XIX con el objetivo de ir a fotografiar un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio que sí, resulta ser un matrimonio forzado. ujú, Entonces, es muy interesante cómo a medida que Pedro se tiene que mantener obligado de alguna manera en ese territorio hostil donde hay una figura omnipresente, Mr. Porter, y siempre, que además nunca vemos, cómo ujú, Pedro se va convirtiendo finalmente no solo en testigo de la matanza a los pueblos originarios, sino también de alguna manera en cómplice. ¿Cómo manejaste esa dualidad que por un lado es pero no es? ujú. Sí, era un poco una cierta culpabilidad o testigo ausente de la realidad era algo que me interesaba mucho plantearlo, ¿no? Como de alguna forma somos cómplices a través de la mirada de las cosas, ¿no? A través de nuestra no acción, incluso con lo que observamos, ¿no? Y como de alguna forma también la vamos teniendo, ¿no? Esa propia realidad, volviendo a la estética, ¿no? De algún modo, para un poco ir nublando un poco lo que realmente ocurre en esas imágenes, ¿no? Un poco lo que de alguna forma subyace en ellas, ¿no? Y eso me interesa mucho trabajarlo desde ahí, ¿no? Para quienes están integrando esta conversación, estamos dialogando con Teo Kurt, un director chileno-español, que es el realizador de Blanco en Blanco y también de Ocaso, que fue un documental que hizo en el 2010. Volvamos un poquito para atrás, que si te Ujú. parece, a tus inicios. Sí, Aquí hay una persona, Anita Court, que yo me imagino que debe ser familiar también, ¿o no? sí, Anita, sí, es mi hermana. está bien. Ah, fantástico. Entonces, seguramente a tu hermana también le gustará escucharte hablar de aquellos cineastas que fueron claves en tu formación y en la historia del cine de los 70 en Chile, Juan Carlos y Patricio Bustamante. Ellos, después de viajar y estudiar fuera, volvieron a la región del Maule, donde tienen una casona que aparece justamente, entiendo, en Ocaso, Ujú, y ellos grafican a través de su cine, eh, el campesinado, de alguna manera el ocaso también. No sé si nos puedes contar cómo fue tu iniciación con ellos en términos de la asistencia de dirección y cómo
si te sientes de alguna manera heredero respecto de esa mirada sobre el campo, sobre el ocaso, sobre estas casonas en decadencia a propósito de ocaso. ¿Cómo fue desde el comienzo? Eh, bueno, todo, claro, tuvo una influencia bastante fuerte, yo creo, de mis tíos, ¿no? Primeramente, ciertos directores que yo desconocía y creo que eran muy difíciles de llegar a ellos a una determinada edad, llámese, no sé, Tarkovsky, Herzog, una serie de directores que, Pasolini, directores que me marcaron mucho a una determinada edad, los descubrí a raíz de ellos, ¿no? En visionados que hacíamos aquí en el campo, etcétera, que poníamos películas, ¿no? Y iba descubriendo desde los 15, 16 años, empecé a descubrir todos estos directores que de alguna forma me marcaron mucho por su mirada y por su aproximación al cine que hasta ese momento yo desconocía totalmente, ¿no? Y de ahí empiezo a trabajar con ellos, primero estudio fotografía en España, luego regreso a Chile, empiezo a estudiar cine en el ARSI, y de ahí me empiezo a trabajar con ellos como asistente de dirección en una serie de cuentos chilenos que hicieron ellos, que filmamos aquí también en el campo. Y trabajo con ellos en esos dos cuentos y después ya me voy a San Antonio de los Baños, a Cuba, a terminar. Pero claro, la influencia, yo creo que sobre todo en Ocaso hay una hermandad respecto a sus películas también anteriores, ¿no? Yo creo que es una prima o una hermana heredera de esa mirada, ¿no? De ese mundo que se está desvaneciendo, que se está perdiendo a raíz de la modernidad. Todos estos personajes un poco que quedan totalmente fuera del sentido de la realidad, ¿no? Con este mundo avasallador que pasó en Chile, este cambio fuertísimo que había, ¿no? En estos 50 años, ¿no? De 1950 hasta el 2000, ponte tú, todos estos personajes que quedaron, digamos, fuera de otra realidad, ¿no? Y yo creo que eso también lo hablan muy bien ellos, la mirada sobre la temporalidad, también yo creo que ellos tienen una fijación sobre eso, por la materia, por lo fílmico, por la gramática cinematográfica, el lenguaje. Creo que yo aprendí mucho de ellos también desde ahí, ¿no? No, no te escucho ahora, no sé si me escuchas Ah. tú. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, ahora la última parte de la Sí. materialidad se perdió un poquito. Se perdió un poco. Eso un poco, que de algún modo me siento muy identificado con ciertas películas de ellos. A mí particularmente una película que me encanta y que suelo revisitar, ¿no? Que es el Domingo de Gloria, ¿no? Es una película que aún la veo y me parece una película que tiene una materialidad, una textura, una forma de aproximarse a esas personas que habitan en este lugar que me interesa también, ¿no? ¿Y cómo fue tu recorrido desde una película como Ocaso, tan pausada, con una temporalidad tan tranquila, que eres un documental, a la ficción que Mm, implicó Blanco en Blanco? ¿Qué te resulta más cómodo trabajar? ¿La ficción, el mm, documental o eventualmente un híbrido entre ambas cosas? ¿Cuáles son tus mm. descubrimientos respecto de ese género? Sí, en todo caso, yo creo, Ocaso es una ficción para mí, en toda regla. Es una película que no hay en esa casa, que no es esta casa, no es donde vivimos, es la casa de mi bisabuela que está fuera de en Villalegre, ¿no? Es un espacio que prácticamente vacío donde yo metí los personajes ahí, esos personajes es todo ficción, básicamente, todo eso que ocurre dentro, ¿no? Lo único quizás que se acerca al documental o esta hibridez que tú bien hablas, tiene que ver un poco con que trabajo con las biografías de los personajes bastante, ¿no? Con sus propias biografías, ¿no? Y desde ahí trabajo, pero construyo el todo, para mí es una ficción quizás con otra aproximación cinematográfica, pero es una ficción 100%. Ahora, ¿cuál de las dos me interesa más o me siento más cómodo? Son distintas, son películas totalmente distintas. Bueno, era un equipo muy pequeño de 15 personas, en la Ocaso, donde prácticamente no había guión, donde íbamos construyendo la película paso a paso, día a día. Yo iba reescribiendo el guión todas las noches, solamente tenía conceptualmente la idea cinematográfica que tenía, cómo me quería aproximar en términos de lenguaje al tema y un pequeño storyline, ¿no? Pero poco a poco, todos esos días, todas esas notas las iba escribiendo día a día. O sea, fue una película que se fue construyendo en el hacer del rodaje, ¿no? Totalmente distinto a la práctica de Blanco en Blanco, ¿no? Que era una película con un guión con términos de producción mucho más grande, una película mucho más costosa también, con todo un aparataje, digamos, que Ocaso no tenía, ¿no? Yo creo que las dos, me gustaría volver ahora a un equilibrio entre ambas, ¿no? Creo que eso para mí es algo
que quiero probar ahora en mi tercera película, que estoy trabajando en ella, buscar un equilibrio entre esas dos formas, ¿no? Que me dé tiempo, sobre todo. Yo busco quizás más tener tiempo para reinventar, para rediseñar quizás el propio guión, porque todo se modifica, ¿no? El guión es un papel, son una serie de cosas, aproximaciones que luego llegas a la realidad y es difícil llevarlas a cabo como uno lo quería, ¿no? Entonces siempre las películas de algún modo siempre se están rediseñando, rehaciendo cada día, ¿no? Y eso, por eso entonces creo necesitar mucho más tiempo, ¿no? Que es lo que quiero ahora en mi próxima película, tener mucho más días de rodaje, incluso irme a lagunas o lugares donde no sé dónde me va a llevar y jugar un poco más, sentirme más creativo, ¿no? No meramente un director de traslación, digamos, del guión a la imagen, ¿no? Esta tercera película también sería en la región del Maule, ¿no? Esta la quiero hacer aquí, sí, justamente. Es como que quiero cerrar un poco unas ciertas ideas que tengo en mente sobre sí, ciertas ideas que yo creo que han aparecido en todas las películas que he hecho, ¿no? Y probablemente, no sé, se me ocurre que tal vez este vínculo familiar, en ocaso termina la película con archivos familiares que Así es. son súper interesantes y que cuando la volví a ver para conversar contigo pensé, aquí puede haber material probablemente que en una de esas recicla o que hay mucho más material eh, que además permite hacer este juego entre eventualmente un guión específico y además echar mano de ese archivo. Fue una idea que se me ocurrió, pero eso no te la Mm. comento. No sé si quieres dar alguna pista de lo que va a ser tu tercera película, porque Sí, sería interesante. bueno, son bonitos que las películas tengan algo de secretismo también, ¿no? Sí, la quiero filmar aquí, en el campo, donde estoy ahora mismo, en este lugar. Y sí, es una película más coral, es una película donde es la historia de un poblado, ¿no? A raíz de un hecho determinado que ocurre ahí. Ya, y sería lo único que nos va a contar sobre eso. El hecho no nos puedes contar, pero ¿tiene que ver con algo familiar No, o no? no, ¿No? es sobre un crimen, es sobre un crimen. Wow. Ya, otro género Sí. entonces. Y el tema Es del claro, tiempo, empiezo con... Mm. dale, dale. No, que digamos que si bien también en blanco también lo tenía, que yo creo que hay una serie de géneros que se van transformando unos a otros, ¿no? En el caso Sí, de que parte como una película aparentemente que es un drama o de un trío de personajes, ¿no? Y que poco a poco la película se va transformando en otra cosa más, ¿no? Eso era para mí, me interesa como idea estructural, de narrativa, ¿no? También para esta película que quiero hacer ahora, ¿no? Que si bien parece ser un policial la película, poco a poco se va transformando y se vuelve una película mucho más particular y cambia de género y se va a otros mundos totalmente distintos. Esta hibridez de géneros y de transformaciones narrativas me gustan, me interesan un poco ahora experimentar con ella. volvamos entonces a Blanco en Blanco. Además de las influencias de los fotógrafos que tú nombraste, me parece súper interesante las fotos de Lewis Carroll, que además Mm, es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, eh, porque hay varias formas de poder leer, tal vez, algunas bastante más complejas, la fijación que tiene Pedro con esta pequeña niña de apenas 14 años, que es la novia de Mr. Porter, ¿no? sí. Y él está obsesionado con eh, esta belleza probablemente tal como Carol antes de que la niña creciera, ¿no? Los Mm, últimos atisbos de esa niñez, de esa, bueno, sí, básicamente de lo que es la infancia. Sin embargo, es muy complejo. La primera vez que yo vi la película me sí, hizo un poco de ruido la imagen de esta niña siendo erotizada, siendo expuesta en función de una fotografía, ¿verdad? ujú, Entonces, cómo tú trabajaste este concepto que tiene que ver con la mirada que hay detrás, la mirada que hay detrás de la cámara, en este sí, caso con la matanza Selman y también con esta obsesión por una niña que en el fondo, digamos las cosas por su nombre, con la mirada de hoy, eso sería un matrimonio forzado, ¿verdad?
Entonces, Ujú. ¿cómo hiciste para trabajar un tema tan espinudo, eh, considerando que eventualmente podría tener un impacto en términos de esa lectura mucho más difícil, de ver a una niña eh, que el fotógrafo en la sesión trata de bajarle el pabilo del vestido, trata de hacerle fotos desnuda, cuestiones que hoy, con nuestro avance en términos de derechos humanos y de miradas más críticas, sería bastante más difícil de ver si no fuera en el contexto de esa época. Claro, claro, bueno, como tú bien dices, la película nace, digo la película, esa serie fotográfica nace de una serie fotográfica que justamente hace Lewis Carroll sobre Alice, ¿no? Particularmente una foto que hay de ella, ¿no? Es ella echada en un diván con una pose ambiguamente erótica, que ella está durmiendo con los ojos cerrados, ¿no? Que es muy famosa. Me basé prácticamente en esa fotografía para llegar con el personaje de esta niña, que claro, que era una niña que es Esther, la actriz, que es una niña de 11 años, por lo demás. Con lo cual era muy complejo trabajar, digamos, con una niña y sobre todo con esos tintes donde más bien yo creo que es el espectador el que construye la perversidad, digamos, de la escena, que realmente lo que ocurre, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Finalmente, si se puede entender algo, hay una cierta ambigüedad sobre la pedofilia, etcétera, es más bien una perversión de la mirada del propio fotógrafo. Es una. Yo creo que se construye, el espectador construye más cosas, ¿no? Que de lo que realmente ocurre, ¿no? Más allá de que hay ciertos tintes, ¿no? De cierta ambigüedad erótica, ¿no? Del personaje hacia ella, pero podríamos decir que puede ser un pedófilo estético, básicamente, ¿no? En este caso. O un tipo fascinado, digamos, sí, con este último atisbo de infancia antes de morir con Porter, ¿no? Con este personaje con el cual se va a casar, ¿no? Sin embargo, la pregunta que cabe es hasta dónde en función de una fotografía, porque hay mucha reflexión sobre la luz, sobre la propia fotografía en la película, hasta dónde lograr una fotografía con una composición armónica, con la luz que llegue sobre los hombros de la niña, justifica de alguna manera las situaciones como las que el fotógrafo se vuelve cómplice, como es la matanza o como es este matrimonio Ujú. forzado. Si puedes Sí, ahondar un sí, sí. poquito más en esto. Sí, puedo andar sobre todo en una idea que yo creo que está patente en toda la película, que es un poco juzgar o ponerlo más que juzgar, porque no pretendo juzgar, sino más bien ponerlo en la mesa, ¿no? Es el hecho, digamos, de cómo participamos de la representación de las imágenes, ¿no? Yo creo que, y también criticar un poco el acto también del propio director, ¿no? En este caso, del realizador o del artista, ¿no? ¿Cuál es el límite real, digamos, que hay con el fin de cada imagen, ¿no? Sabemos todo este cuento que hubo a raíz de estas fotos de este niño, de este buitre que estaba esperando al niño, ¿no? Que luego Alfredo Yara hace una instalación con ellos. Eh, Siempre está este límite de la mirada, hasta qué momento nosotros, digamos, podemos llegar a las imágenes, ¿no? De qué manera llegamos a ella y cómo un poco las trabajamos. Yo creo que constantemente en el cine estamos rompiendo y es un acto súper violento, a mi modo de ver, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Por la propia representación, por lo que se omite y lo que se deja de emitir. Toda esta construcción que hay a través de esta ventana, que llamemos que es una cámara de cine, me interesaba mucho como posibilidad de juzgar el propio acto del realizador, en este caso el fotógrafo, que hay una aparente puesta en escena, como un realizador de cine también lo hace, ¿no? Eso eran para mí temas que subyacen en la película, que están ahí, que yo quiero cuestionar también, que me los cuestiono a mí mismo, ¿no? Me pasó con Ocaso también, que unas determinadas escenas, yo trabajé como trabajaba con las biografías de los actores, como no eran actores no profesionales, eh, en una de las escenas de Ocasos, no sé si te recuerdas, que hay un padre y un hijo que están hablando, que le pide trabajo y le pregunta por los hermanos. Yo sabía que esos hermanos de él, que es su hijo real, el que está ahí, se habían suicidado, ¿no? Entonces le hago preguntarle
sobre esos personajes a su hijo, ¿no? Y ahí para generar una tensión invisible, ¿no? A nivel informativo, pero sí, yo creo que se transmite una tensión entre esos personajes. Y desde ahí me quedo dando vueltas la violencia que hay en los gestos de a veces, ¿no? De los realizadores para conseguir determinadas cosas, ¿no? Siempre estamos de algún modo olvidándonos que trabajamos con elementos reales, o sea, básicamente nuestros sujetos, nuestra materia, entre otras cosas, son los seres humanos, ¿no? Con lo cual hay un límite ahí complejo, ¿no? Entre cómo nos abordamos la imagen y el fin a donde queremos llegar en búsqueda de tensiones dramáticas, etcétera, ¿no? Sí, se reproducen situaciones de poder que a la luz de las nuevas lecturas, por ejemplo, desde el feminismo, se pueden criticar varios directores de cine, por ejemplo, Bertolucci, el propio Hitchcock, en su Mm, trato con las actrices para tratar de generar una escena lo más realista posible, aunque eso implique una violación o un maltrato. Complejo el tema, sí, bastante sí, sí, complejo, ¿no? complejo, es complejo. Y es algo que quería un poco poner ahí en tela de juicio, ¿no? Sin juzgarlo, solamente poniéndolo como, haciendo responsable al que observa de algún modo, ¿no? Esa es un poco la idea que quería, sin yo de alguna forma dar un juicio moral sobre lo que se está mirando, ¿no? Eh, más bien. Bueno, el Blanco en Blanco ha tenido un tremendo recorrido por festivales. Estamos conversando con Teo Kurz, director chileno-español, director de Blanco en Blanco, que ganó el premio a la mejor dirección el año pasado en la sección Horizonti del Festival de Venecia y que ha llegado incluso hasta San Petersburgo y a lugares bien increíbles. ¿Nos puedes contar un poquito de este recorrido y cómo ha sido el impacto? Bueno, muchos de esos festivales tú no has podido estar presencialmente, pero sería interesante ver cómo otras culturas ven y cómo les llegaron estas imágenes, sobre todo de la matanza Selknam. Sí, bueno, la película como ha tenido un recorrido por 60 festivales internacionales, se ha mostrado mucho en festivales, en lugares totalmente, como tú bien dices, San Petersburgo, Bielorrusia, no sé, Rusia, no sé, India, etcétera, mucho. Y con lo cual que claro, al no estar yo presente en la gran mayoría de ellos, me cuesta un poco juzgar un poco cómo fue recibida, ¿no? Bueno, muchos ganó premios, este San Petersburgo ganó un premio, el premio del jurado en este caso. Sí, yo creo que hay varias cosas que seducen de la película. Primeramente, yo creo, evidentemente, su lectura frente a este denesnable acto, ¿no? Que fue la matanza, ¿no? Que hubo sobre el pueblo Selknam perpetrada por los latifundistas europeos. Y creo que ahí, desde ahí un poco la gente, por el desconocimiento que hay de este hecho, la gente le llama bastante la atención y se interesa, ¿no? Aunque siempre digo, esto para mí no es una película que hable de los Selknam directamente. Nunca quise hacer una película historiográfica, ni mucho menos. Quería que los temas fueran derivando a otros, como un poco escarbando en los temas que se van exponiendo. Si partimos de un hombre obsesionado por la belleza de una niña, hasta dónde también ese propio ojo puede ser también fotografiar la muerte, ¿no? Y cómo hay un vínculo entre la belleza y la muerte de algún modo por su acto efímero que tiene también, ¿no? Entonces, esas lecturas, de, digamos, como un objeto puede captar tanto de la belleza como la muerte o el horror, en este caso, me interesaba ese trayecto, ¿no? Que hay en la mirada propiamente tal. Y también algo que te interesa, entiendo, es cómo influyen los paisajes en los individuos. Sí, sí, para mí eso, a mí yo siempre coloco las películas en lugares que me gusta filmar, que me gustaría filmar, ¿no? En este caso, yo cuando fui por primera vez a Tierra del Fuego quedé impactado por ese lugar y quise filmar ahí por sus luces, por sus paisajes, de una belleza inhóspita, muy violenta por lo demás, y bella por de otro modo, que algo que también de alguna forma la película hablaba, ¿no? Que esconde aparentemente la belleza, en este caso, esa belleza que esconde el horror también, ¿no? Un poco en esas tierras vendría a ser nuestra especie de Auschwitz en Chile, ¿no? Lo que ocurrió allí, ¿no? Entonces, escarbando y en ese lugar de que ya prácticamente no hay seres humanos, ¿no? En Tierra del Fuego, hay muy pocas personas que habitan allí. Me interesó ese lugar como testigo de esa atrocidad, ¿no? Y cómo vamos derivando la película hacia ese lugar y va derivando un poco hacia el western el film, ¿no?
y exponer, digamos, a un grupo de personas, en este caso un equipo de rodaje, los propios actores, a paisajes, a condiciones duras, creo que la película imprime, o las imágenes de alguna forma empiezan a cargar esas cosas, ¿no? Empiezan a tomar sin querer cosas que totalmente que los actores no están fuera de sí, ¿no? Que no pueden manejar. Entonces me gusta exponer un poco a los actores, incluso al equipo técnico, los que estamos atrás a estas coyunturas, ¿no? Al hombre del paisaje, al hombre con su entorno más esencial, ¿no? Que es el paisaje y la realidad, sin connotaciones modernas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ahora que dices el equipo técnico que estábamos detrás, me acordé que no solo estuviste detrás, sino que también estuviste delante de la cámara haciendo un papel muy particular. ¿Por qué decidiste aparecer como mercenario y cómo fue ese proceso de dirigirse a sí mismo? Claro, bueno, aparezco como un figurante más, ¿no? Como éramos tan pocos, la verdad, como había tan poca gente, me puse porque no éramos muchos, porque piensa tú que estábamos metidos a 300 kilómetros adentro de Tierra del Fuego, con lo cual en todo ese trayecto prácticamente no había gente, no vivía mucha gente, recorríamos y recorríamos a la redonda más en invierno, que la gente se va prácticamente, entonces no hay gente, ¿no? Entonces también algo que hice y que mucha gente que aparece en la película son los jefes técnicos, el utelero, el armero de la película. Yo un poco les pedía a los jefes de equipo que trajeran personas con rasgos europeos, con pintas un poco, sí, con un poco occidentales, ¿no? Para colocarlos como figurantes y como extras, ¿no? En este equipo. Pero fue buena la experiencia de actuar, aunque fuera como figurante o como extra. Como extra, sí, claro, siempre es divertido también, ¿no? Ponerse en ese otro lugar, ¿no? Divertido hasta cierto punto también, porque tú tampoco controlas del todo, ¿no? Pero sí, puede ser. Lo repetiré, yo creo, pero con un papel más. Ah, te quedó Pretendo, gustando vamos, actuar. algo. Bueno, y sí, Blanco en Blanco ha tenido un recorrido tan amplio por todo el globo terráqueo. En el caso de España, pudo proyectarse en sala antes del segundo Mm, rebrote. ¿Cuándo en sí. Chile vamos a poder ver una película como esta, que si bien durante este año de pandemia el cine chileno y en general hemos podido enfrentar esta situación a través de películas online? En el caso de Ujú. Blanco en Blanco, creo que es ultra necesario ver una película como esta en una sala de cine. ¿Va a poder ser eso? ¿Y cuándo? Esperemos que sí, a lo mejor, mira, en principio, por lo que me han comentado, la película se va a estrenar a principios de año. No sé en qué modalidad. Ahora a lo mejor buscamos una modalidad híbrida, ¿no? Como está el tema de la pandemia, evidentemente. A mí me gustaría que evidentemente se mostrara en salas de cine, sobre todo porque es una película que le da una preponderancia y ha tenido también un trabajo muy llevadero, ¿no? Desde el sonido y la postproducción de imagen, o sea, había un trabajo fuerte, entonces elementos que se pierden mucho, digamos, en una televisión o en una pantalla de cualquier tipo, ¿no? Entonces creo que es una película experiencial de algún modo también, ¿no? Que hay que vivirla también, introducirse en ese mundo también desde la imagen y el sonido, que creo es muy importante y se perdería a mi modo de ver en una pantalla, ¿no? Pequeña. Si Esperemos bien, que, esperemos que haya una hibridez, ¿no? Que se pueda estrenar de las dos formas, por lo menos que esté la posibilidad de verla en una sala de cine también. sí, ojalá sea así ya en marzo, ojalá tengamos mejores noticias en ese sentido. Bueno, ya se están abriendo algunos cines como el Normandí y el Cine Arte Sí, Alameda, por ejemplo, ya así es. están en la etapa 4, me parece. Sí, sí, Eh, sí. que bueno, ojalá pueda ser así. Mm, Hay un aspecto que no hemos abordado que tiene que ver con Mr. Porter. ¿Por sí. qué esa decisión tuya de que él nunca aparezca, pero a la Ujú. vez esté presente en todas las decisiones porque finalmente es el dueño de todo, incluso de las personas? Mm. Bueno, eso fue una de las primeras ideas que tuve en la película. No sé, quizás la vinculé un poco con, bueno, no es que la haya vinculado, hay un claro referente que es el castillo de Kafka, ¿no?
que es un libro que a mí me gusta mucho y que está ahí la idea del conde, ¿no? Este personaje que tampoco nunca parece dominante, ¿no? De todos, ¿no? De todos los personajes que habitan ahí y de los cuales todos hablan de él también de algún modo, ¿no? O sea, y desde ahí me gustó planificar un poco todo el rodaje a raíz de esa figura omnipresente, casi como una especie de dios amoral, ¿no? Que está en todas las decisiones, digamos, de los personajes, ¿no? También como una especie de casi de libre mercado, neoliberalismo, ¿no? Dominante, un poder al cual tú estás sujeto a él o un sistema de valores amorales o morales, pero de algún modo estás sujeto, digamos, a ciertas cosas que tú no sabes quién es quien te está dominando, ¿no? Y de qué forma, un rostro intangible, un rostro sin rostro, ¿no? Me interesaba esa figura, ¿no? Como dominante de ese lugar, ¿no? Em, también, también está la idea de una pequeña intriga, ¿no? Sí, que se especula constantemente en la película, ¿no? Con este matrimonio, ¿no? Casi con Godotiano, Bectiana, ¿no? Esta idea de la espera constante, ¿no? De este personaje que está a la espera o todos, un poco, de descubrir aquel rostro que nunca aparece, ¿no? Fueron ideas que fueron surgiendo, pero lo tuve de los primeros guiones que escribí. ¿Y cómo es el proceso justamente de escritura de guión cuando tienes que enfrentarte a la realidad de producción de días específicos en la Patagonia o en Tenerife y tienes que probablemente dejar algunas cosas a un lado? Qué difícil debe ser eso, ¿no? Fue complicado porque eso fue, uno mira la película y claro, afortunadamente uno no se da cuenta más allá de la escena final que evidentemente es un cambio radical, ¿no? Que hay, ¿no? De paisaje, ¿no? Pero siempre la película yo la planteé en Tierra del Fuego todo el rodaje, pero a raíz de la coproducción y lo que nos costó financiar la película y llegar al presupuesto, encontramos esta modalidad con Tenerife, con las Islas Canarias, de filmar allí una parte de la película, ¿no? Muchos interiores se filmaron allí, interiores, bueno, todas las fotografías se filmaron allí. La niña nunca vino a Tierra del Fuego. Todas esas escenas están filmadas en Tenerife, lo cual fue bueno. También ese último paisaje árido, más que remite un poco a algo un poquito más de western, ¿no? Como género, ¿no? También me interesó como algo que se fuera transformando este paisaje y que de algún modo también este paisaje se fuera derritiendo, ¿no? Para ver realmente lo que ocurre finalmente debajo de él, ¿no? Por eso creo que funcionó bastante bien la idea de hacerlo en el Teide, que es este volcán de Tenerife, donde filmamos toda la escena final de la película, todo ese trayecto de búsqueda antes de la matanza, ¿no? Entonces es un paisaje de alguna forma que deja de tener, o más bien se demuestra a sí mismo y demuestra realmente lo que hay debajo, digamos, de esa aparente nieve o de esa aparente microsociedad, ¿no? Que es este horror, ¿no? Que ocurre allí. Pero fue Creo complicado, para... Dale. dime. No, no, fue complicado. Fue muy complicado en términos de... Complicado en el sentido que le tenía mucho temor a que no resultara esta hibridez entre estos dos mundos, ¿no? Tanto el canario, que son totalmente disímiles unos a otros, ¿no? Bueno, ya por el clima, que es un país de la primavera constante y del verano constante, a un paisaje como el, el patagónico, ¿no? Y más en la nieve, como yo quería hacerlo. Entonces, pero yo creo que fue un muy buen trabajo desde la dirección de arte, desde todo el equipo, como fuimos un poco trabajando eso, ¿no? Y para que no saltara tanto y no fuera un salto tan cuantitativo, ¿no? Porque Y incluso hay esta, escenas, perdona, incluso hay escenas que estás en un pasillo y entras a una habitación que el pasillo lo filmamos en Patagonia y la habitación la filmamos en Canarias, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero bueno. la magia del cine, La del magia del montaje. cine y la mentira constante, ¿no? Es un arte que se construye a raíz de mentiras para generar verdades, ¿no? Entonces hay que seguir con ello. Pero Bueno, Teo, para ir finalizando, si bien esta no es una película sobre la matanza de los Selknam, mm, ¿qué te gustaría que se generara en términos de debate cuando los ujú, propios chilenos y chilenas vean esta película? Porque son otros ojos que los que nos vieron en Europa o en otros países. ¿Qué mm. conversaciones te gustaría generar a Blanco en Blanco en Chile?
Bueno, muchos elementos. Yo creo que la película se mueve con una ambivalencia moral, ¿no? También que creo que critica mucho la propia mirada del espectador, ¿no? Entonces creo que desde ahí yo creo que se van a generar debates, bueno, desde conceptos como cómo nos implicamos con la realidad a través de la mirada, que creo que es algo más ahora en el mundo que estamos habitando, que habitamos con una cantidad de imágenes no inservibles, ¿no? Constantemente, y que realmente no vemos lo que hay detrás de ellas, ¿no? Creo que eso es un debate eh, importante, ¿no? Sí, que hay que ponerlo en la tabla, ¿no? Y evidentemente, bueno, desde el tratamiento de la hipersexualización de las niñas, por fines comerciales, etcétera, a elementos como un poco el tema de los pueblos originarios, que es un tratamiento que creo que, si bien lo toca la película, no ahonda, digamos, como referente narrativo, sí es un elemento que está ahí, ¿no? Y cómo nos acercamos justamente a través de nuestros propios medios de ese mundo, ¿no? Y tu reflexión sobre la propia fotografía. Tú estudiaste fotografía antes, ¿no? Sí. Y esta decisión de poner, de evidenciar los segundos que tenía que esperar Pedro, el fotógrafo, mientras disparaba la cámara. ¿Cómo fue esa decisión de mostrar el dispositivo o de evidenciar la fotografía más allá de las decisiones de la dirección de fotografía? De incluir la fotografía dentro de la propia película, en el fondo. Mm. ¿Por Sí, qué? hay un elemento que, bueno, que te lo comenté rápidamente antes, que era esta idea, digamos, de la representación y el propio símil que yo veía, digamos, con estas cámaras de placas, el proceso que había, veía un símil directo, digamos, con el propio acto de la representación cinematográfica. Con lo cual, esa dualidad o esa cercanía entre estas dos formas de aproximarse a la realidad, haciendo una escenificación sobre ello, más en una película de época, ¿no? Donde está todo muerto, donde todo eso dejó de existir, ¿no? Entonces, hablar del dispositivo de la representación como un acto de falsedad, ¿no? Absoluta. Esos son temas que me interesaban, sobre todo en este proceso de estas cámaras determinadas de placas, ¿no? Ahora todo es mucho más instantáneo con las imágenes de hoy, ¿no? Con las cámaras, quiero decir. Entonces creo que eso me interesaba trabajarlo, sí. ¿Y no has pensado más adelante en trabajar en fílmico o Sí, alguna textura distinta o por ahí, como para mm. volver al origen? Yo he trabajado, ya hice unos cortos en 35 y en 16, pero en la próxima película me gustaría, hay que ver, porque tú sabes que es más costoso, lleva todo un tiempo. Es otro tipo de proceso, ¿no? Quiero mezclar, hacer una hibridez de formato por temporada. Ah, Entonces quiero mezclar bien. distintos formatos, incluso de High 8 con 35. Quiero hacer una mixtura de elementos. Entonces creo que ahí voy Bien, a... bien. Ahí nos diste otra pista más de la película que piensas hacer en la tercera ya después de Ocaso y de Blanco en Blanco. Sí. Bueno, Teo, yo te quería agradecer especialmente esta conversación. Te felicito por todo el trabajo y por el recorrido por los festivales. Esperemos que el próximo año los chilenos y chilenas puedan ver esta película como corresponde en una sala de cine. Ha tenido mucha presencia también en festivales nacionales. Bueno, primero se estrenó a nivel latinoamericano en el Festival de Cine de Lima, también estuvo en Sanfix paralelamente, En La Habana. ganó en Viña y en La Habana, que me imagino que debe ser especialmente interesante para Ah, ti, por cuanto tú estudiaste en la Escuela San Antonio San- de los Baños, ¿no? Así es, sí, y no volví a Cuba desde que terminé la escuela, que eso fue el 2004. O sea, fueron Ah, 13 años que no había vuelto y fue bastante bonito para mí volver a regresar. esto fue el año pasado, fue Sí, muy bueno que pudieras ir al festival presencial, porque este año se va a dividir en dos dosis, ¿no? Una claro. en diciembre y otra en marzo, a Ujú. propósito de la pandemia. Así que qué bueno que pudiste volver al lugar donde estudiaste, que además, no, ¿cuál es la mirada específica o que tú puedas agradecerle a la escuela de San Antonio de los Baños, que tú puedas decir, en esto está el sello de mi obra?
No, sobre todo yo creo para mí la Escuela de Cine de Cuba fue un encuentro con amigos que ahora son, que se han vuelto casi hermanos con los cuales trabajo en todas mis películas, la gran mayoría. Suelo trabajar con el mismo montajista, Manuel Muñoz, un español que ha trabajado en todas las cosas que he hecho yo. Un fotógrafo, bueno, el productor de la película, Canario, era también compañera mía. Sé que se genera una red de amistad y de apoyo al cine, ¿no? De tener no sé, abrirte un poco a muchos países, que yo creo que eso fue importantísimo. Y también la escuela, el debate constante, estando 2 años ahí, de ver películas, 5 películas, 6 películas al día y hablarlas constantemente, era un constante aprender, ¿no? Entonces era muy importante. Aquí escribió alguien, Juan Actor, ¿dónde se puede ver tu película? Preguntaba. Me Bueno, imagino que desde pronto, Chile. pronto ahora se va a estrenar ahora esperemos en principios de año. Y ahora te vas a Brasil a otro festival, ¿no? Sí, voy al Festival de Fortaleza, Festival de Seara creo que es el nombre. Silvia Navarro Martín dice, Teo, qué emoción verte, oírte. Sí, ya trabajó en la película también. Ah, pero bien, qué Sí. bueno. Sí. Hoy día me escribió un joven italiano muy interesado en cine chileno y preguntaba dónde podía ver la película. Yo entiendo que en España se puede ver, pero no sé en Italia si ya pasó o hay posibilidades de verla por allá. En Italia, bueno, en España se sigue dando la película en bastantes lugares, ¿no? Tuvo su estreno Sí. comercial y se siguen dando ya en centros culturales, en cineclubs y cosas así. En Italia, la verdad, no sé, no lo sé. Ya pasó, Bueno, estuve en varios festivales en Italia, pero ya no sé. bueno, empezando por Venecia, donde ganaste el premio a la mejor dirección en Horizonte. Bueno, Así. ahora sí, te agradezco muchísimo esta conversación, A ti. que la cuarentena te haya servido también para leer, ver más películas, para inspirarte y nos sigas ofreciendo este trabajo tan cuidado que nos entregas como En Blanco en Blanco. Así que muy Gracias. agradecida y estamos en contacto. A ti, muchas gracias por la invitación, un placer. Ok, muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Chao.